Buenos días o buenas tardes, según el lugar desde donde nos acompañen. En primer lugar, quiero agradecer al equipo de Creo Más por la invitación y por generar este espacio de aprendizaje. Asimismo, agradezco a cada uno de ustedes por acompañarnos y por dedicar parte del tiempo a conversar sobre un tema tan importante en el trabajo en el laboratorio. El día de hoy vamos a hablar sobre bioseguridad desde una mirada muy aplicada. No nos centraremos únicamente en lo que dice la norma o el manual o los procedimientos, sino cómo logramos que esos documentos se traduzcan en prácticas reales, sostenibles y seguras dentro de los laboratorios. Por eso la presentación se titula De la norma a la práctica en bioseguridad, por qué fallamos y cómo mejorar su implementación. Este título resume una preocupación frecuente de muchas instituciones que trabajan con agentes biológicos o materiales peligrosos. Muchas veces contamos con normas, procedimientos, manuales, formatos y requisitos establecidos, pero sin embargo en la práctica diaria todavía podemos observar fallas, incidentes, prácticas inseguras o dificultades para sostener el cumplimiento en el tiempo. Esto nos lleva a reconocer que el problema no siempre está en la ausencia de documentos, sino en la forma en que esos documentos se entienden, se aplican, se supervisan y se integran a la dinámica real de los laboratorios. Esta presentación no busca quedarse únicamente en el análisis normativo, sino compartir una mirada más práctica sobre las brechas que aparecen entre los que establecen los documentos y los que realmente ocurren en el laboratorio. La pregunta de partida, bastante sencilla, pero muy importante. ¿Por qué, si existen normas, manuales, procedimientos, siguen ocurriendo fallas en bioseguridad? El problema es falta de más normas, falta de capacitación, falta de recursos, falta de supervisión, de cultura de bioseguridad o es una combinación de factores. Muchas veces pensamos que el problema se resuelve elaborando más documentos o haciendo capacitaciones adicionales, pero la experiencia demuestra que las fallas suelen aparecer por una combinación de factores. Comprensión, procedimientos insuficientes, que son poco realistas, recursos limitados, una supervisión débil, la baja percepción del riesgo y una cultura insuficiente que a veces prioriza el cumplimiento documental sobre lo que es la prevención real. Aquí la finalidad no es señalar a las personas, sino analizar por qué el sistema permite que una práctica insegura se repita o se normalice. Hoy no vamos a hablar solo lo que indica la norma. Lo que queremos analizar es el por qué muchas veces no logramos llevar la norma de manera efectiva a la práctica diaria en el laboratorio. La bioseguridad no se demuestra únicamente con documentos aprobados, se demuestra cuando una persona, por ejemplo, se coloca de manera adecuada el equipo de protección personal, cuando trabaja de manera adecuada en una cabina de bioseguridad, cuando transporta muestras de manera segura, cuando segrega de manera correcta los residuos que se generan en los laboratorios, cuando reporta los incidentes, cuando aplica medidas de control sin necesidad de que alguien esté vigilando permanentemente. Entonces el reto es convertir requisitos en hábitos, procedimientos en acciones y capacitaciones en competencias observables. Vamos a definir qué es bioseguridad. Es importante que tengamos claro qué es bioseguridad. Cuando hablamos de bioseguridad nos referimos a un conjunto de principios, de tecnologías, de prácticas de contención que nos previene la exposición no intencional,
a agentes patógenos, agentes biológicos, o evita la liberación accidental. Es decir, la bioseguridad busca proteger al personal, la comunidad y al ambiente. Si bien es cierto, la bioseguridad tiene componentes físicos y también conductuales, incluye equipos de contención, procedimientos, equipo de protección personal, gestión de residuos, el transporte de muestras, la limpieza y la desinfección, la capacitación, la supervisión, entre otras cosas. Por eso no se puede reducir solamente a un documento, a un manual, a una norma. La norma como punto de partida. Las normas son necesarias porque establecen requisitos mínimos, orientan la toma de decisiones para estandarizar criterios y facilitar la supervisión. Si una norma o un marco de referencia, cada laboratorio podría interpretar la bioseguridad de manera distinta y esto genera variabilidad y obviamente riesgo. Pero una norma por sí sola no garantiza el cumplimiento. Podemos tener un manual aprobado, procedimientos firmados y formatos disponibles, procedimientos operativos estandarizados, eh, pero si el personal no los entiende, no los comprende, eh, si no existen condiciones para aplicarlos o si nadie verifica la práctica real, la norma puede pues producir una falsa sensación de seguridad. La brecha norma práctica aparece cuando lo que el documento exige no coincide con lo que el personal entiende. Cuando el procedimiento indica una acción, pero el laboratorio no tiene los recursos o el espacio para ejecutarlo. Cuando la capacitación enseña una práctica ideal, pero no en la rutina se observa otra cosa. O cuando se registra una observación, pero no se corrige la causa que lo originó. Por ejemplo, un procedimiento puede indicar que la manipulación de ciertas muestras debe realizarse en una cabina de bioseguridad. Pero si la cabina, por ejemplo, no está certificada, si la cabina está mal ubicada, si el personal no sabe organizar el área de trabajo o si hay presión de tiempo, el cumplimiento puede fallar. La brecha se produce cuando la intención institucional no logra transformarse en una conducta diaria o cotidiana en el laboratorio. La implementación se observa en acciones concretas. Por ejemplo, cómo se coloca o cómo se retiran los equipos de protección personal, cómo se debe trabajar en una cabina de bioseguridad, cómo se debe de realizar el transporte de las muestras, cómo se debe segregar los residuos, cómo se debe responder ante un derrame o un incidente, cómo se debe de realizar la limpieza, la desinfección de las superficies de trabajo. Un error pequeño, como por ejemplo retirarse mal los guantes, interrumpir el flujo de aire en una cabina, o por ejemplo transportar una muestra sin ningún contenedor secundario, aumenta el riesgo de exposición o de contaminación para el personal. Por eso, la bioseguridad se constituye en la repetición correcta de prácticas simples de manera diaria, todos los días. Principales causas de falla. Una primera causa es que las normas sean muy extensas o poco comprensibles. Cuando un documento es demasiado largo, o muy técnico o es ambiguo, el personal pues no identifica qué debe hacer exactamente.
Otra causa frecuente es que los procedimientos no están adaptados a la realidad del laboratorio. Un procedimiento copiado de otra institución eh, puede sonar correcto, pero no es aplicable para los agentes biológicos, para los equipos, para los espacios y los flujos de trabajo de ese laboratorio. También la falla la implementación cuando la capacitación se centra solo en teoría. La bioseguridad requiere, sí, efectivamente, de conocimiento, pero también habilidad práctica, criterios y desempeño observable. La baja percepción de riesgo hace que el personal normalice prácticas inseguras, especialmente cuando ha ocurrido un accidente visible. Otros factores que dificultan la implementación es una supervisión irregular, la falta de liderazgo, que se tenga recursos insuficientes y una cultura de cumplimiento solo documental. A veces el sistema se conforma con tener evidencias, listas de asistencia, formatos firmados, informes emitidos, pero la pregunta central sería, debe ser si esas evidencias se produjeron cambios reales en la práctica. También es clave la participación del personal, quienes ejecutan las tareas, quienes están en el día a día. Ellos conocen las dificultades que tienen en sus laboratorios. Si no se les escucha al diseñar, por ejemplo, la documentación, los procedimientos, los POEs o los controles, la probabilidad de que esos procedimientos no se, hay una alta probabilidad de que esos procedimientos no se apliquen o que generen atajos. La primera falla aparece cuando la norma no se entiende. Esto puede ocurrir porque el lenguaje es demasiado técnico, porque el documento es extenso, porque no se traduce en instrucciones operativas y porque el personal pues no identifica qué parte de la norma aplica a la actividad específica del laboratorio. La comprensión es una medida de control. Si este mensaje no es claro, el control difícilmente será aplicado. Instrucciones, un ejemplo de instrucciones completo. Veamos ahí en la diapositiva. Realizar limpieza y desinfección del área de trabajo, ¿no? La indicación de realizar la limpieza y desinfección parece adecuada, pero es incompleta. No, por ejemplo, no indica qué producto se debe de usar, a qué concentración, durante cuánto tiempo debe permanecer en contacto con la superficie, con qué frecuencia debe de realizarse, quién es el responsable, qué registro, ni qué hacer si, por ejemplo, ocurriera un derrame. Cuando esos detalles no están bien definidos, cada trabajador pues aplica la medida a su criterio. Uno puede usar alcohol, otro puede usar lejía, amonio cuaternario, otro simplemente puede usar un papel o desinfectar sin respetar, por ejemplo, el tiempo de contacto. El resultado es que el procedimiento existe, pero la práctica no está estandarizada. Una buena instrucción no debe dejar preguntas críticas sin responder. Mientras más clara sea la indicación, menor será la probabilidad de improvisación. Falla 2. Procedimientos copiados o genéricos. Esto ocurre cuando se usan procedimientos copiados
o que no han sido validados. Muchas veces se adapta un documento de otra área o de otra institución sin considerar qué agentes se manipulan, qué equipos se utilizan, cuál sería el flujo real de trabajo, cuántas personas participan en estos procesos, cómo está distribuido el espacio o qué limitaciones tiene el laboratorio. Cuando el procedimiento no corresponde al laboratorio, el personal termina creando atajos para poder trabajar. Y estos atajos pueden parecer soluciones prácticas, pero muchas veces incrementan el riesgo porque no han sido evaluados ni autorizados. Si el procedimiento exige usar, por ejemplo, una cabina de bioseguridad, pero en la práctica la cabina está ocupada, no está certificada o no está disponible, el personal puede trabajar fácilmente en una mesa abierta. Y esto no es que sea un problema individual, sino es un problema de diseño del sistema. Un procedimiento útil debe ser realista, debe ser bien específico, debe ser validado por quienes ejecutan la tarea y actualizado cuando cambia la actividad. Falla 3: capacitación teórica sin competencia práctica. Capacitar no es solo exponer diapositivas. Una persona puede asistir a una charla, a una capacitación, aprobar el examen, el pre, el post-test, y aún, aún así ejecutar mal una práctica en el laboratorio. Entonces, la bioseguridad requiere que el trabajador comprenda, practique, que sea observado y reciba una retroalimentación. Por ejemplo, el uso de las cabinas. Alguien puede saber que una cabina de bioseguridad, eh, para qué sirve y qué tipo de protección ofrece, ¿no? Puede saber eso, pero usarla correctamente, ¿no? Por ejemplo, si obstruye las rejillas o coloca demasiados materiales dentro del área de trabajo, ¿no? O que estos tengan el borde frontal, o que realice, por ejemplo, movimientos bruscos, o no descontaminar los materiales después de su uso. Entonces, no es solamente conocimientos teóricos, sino también observación de que el personal esté realizando las prácticas que ha aprendido con estos conocimientos teóricos. Entonces, es importante la competencia, no solo conocimientos teóricos, sino complementados con competencia técnica. Y que esto pueda medirse, el desempeño del trabajador con las prácticas que realiza en el laboratorio. ¿Qué requieren de entrenamiento práctico? Hay temas en bioseguridad que requieren entrenamiento, ¿no? Pueden involucrar coordinación motora, secuencia de pasos, identificación de errores, las tomas de decisiones, entre otros. Alguien, por ejemplo, puede saber la disposición de los residuos punzocortantes, ¿no? Temas, por ejemplo, como la colocación, el retiro de los equipos de protección personal, cómo el trabajador realiza el procedimiento en una cabina de bioseguridad, cómo realiza el proceso de limpieza y de desinfección, cómo en actividades que simulan un derrame, cómo el personal puede realizar el procedimiento correcto de la respuesta inmediata a estos derrames, cómo el personal debe realizar correctamente la segregación, los residuos biocontaminados,
a dónde va, los residuos especiales, los residuos comunes, cómo hacer el transporte, el personal, cómo lo hace, ¿no? Utiliza contenedores secundarios, utiliza contenedores terciarios. Uno debe de observar cómo lo está realizando. Y si ocurriera un accidente que implica pues la exposición, o sea, las mucosas, cómo el personal sabe utilizar los equipos de emergencia, por ejemplo, el lavaojo, por ejemplo, la ducha de emergencia. Entonces, los entrenamientos deben ser prácticos, con temas específicos y que les enseñe las competencias necesarias para poder actuar ante estos procedimientos que se realizan en los laboratorios. Falla 4, baja percepción del riesgo. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver frases muy comunes que posiblemente ustedes en su laboratorio lo han escuchado, ¿no? Siempre lo hemos hecho así. Nunca ha pasado nada. Es solo una muestra, ¿no? Solo será un momento, ¿no? Esto es importante. La baja percepción de riesgo ocurre cuando la persona, el trabajador, deja de reconocer la situación como peligrosa. Esto puede pasar por familiaridad, como algo rutinario, y esto ocasiona consecuencias. Si una persona ha realizado una actividad muchas veces, eh, sin incidentes, puede asumir que el riesgo es bajo o que las medidas de control no son necesarias. No necesito utilizar todo el equipo de protección personal. Ocurre de repente un incidente y pues eh, después lo registro, no lo hago de manera inmediata. No, o considerar que no vale la pena realizarlo. La rutina puede hacer que el riesgo se vuelva invisible. Cuando el riesgo se normaliza, ocurren pues los incidentes, ¿no? O los accidentes. Otra de las fallas es el exceso de confianza. El personal con experiencia puede omitir pasos, ¿no? Esto aparece cuando una persona empieza a omitir eh, porque ya conoce los procedimientos, lo hace todos los días, ¿no? Y así subestimamos el riesgo. Y esto estas fallas ocurren en las actividades rutinarias, no necesariamente en procedimientos complejos. Nosotros nos podemos equivocar, sobre todo cuando hay presión del tiempo, cuando hay mucha carga de trabajo, cuando estamos cansados, cuando hay interrupciones, cuando tenemos múltiples tareas de manera simultánea. Por eso los controles deben diseñarse pensando en que todos somos humanos y que podríamos cometer errores. La cultura de bioseguridad no busca eliminar el error humano por completo, sino reducir la probabilidad de ese error y evitar que ese error se convierta en que no se convierta en una exposición o un incidente, un accidente. Vamos a hablar ahora de los factores humanos, ¿no? Factores físicos, factores psicológicos. Estos influyen directamente en la bioseguridad. Por ejemplo, la fatiga reduce la atención, la precisión, la capacidad de seguir una secuencia de pasos. El estrés y la presión del tiempo puede llevar a trabajos rápidos, omitir verificaciones, usar atajos o postergar registros. Una persona cansada
puede olvidar rotular una muestra, por ejemplo. Se puede retirar los guantes de manera incorrecta, dejar, por ejemplo, un material fuera de lugar o no esperar el tiempo de contacto del desinfectante. Y no es necesariamente una falla de voluntad, puede ser una condición del sistema que favorece el error. Por eso, la bioseguridad también requiere organización de trabajo, una planificación y cargas razonables. Además de la fatiga, del estrés, existen también factores conductuales y cognitivos. Por ejemplo, el exceso de confianza, ya lo hemos visto en una de las diapositivas anteriores, puede llevar a errores o a omitir algunas medidas. Las distracciones, por ejemplo, como las llamadas telefónicas, las interrupciones o consulta durante un procedimiento, pueden romper esa secuencia segura. La sobrecarga de tareas disminuye la capacidad de concentración y aumenta la probabilidad de error. Por eso son útiles las listas de verificación, las señalizaciones, los recordatorios visuales y la organización del área de trabajo. Estas herramientas no sustituyen el conocimiento, pero ayudan a sostener prácticas seguras, incluso cuando hay presión o carga operativa. Diseñar sistemas seguros significa asumir que las personas pueden distraerse o equivocarse y crear barreras que reduzcan las consecuencias. Falla 6. Recursos insuficientes o mal gestionados. Aquí nos apoyamos en esta imagen. La implementación requiere de condiciones. No puede exigir una práctica segura si el sistema no proporciona los recursos necesarios, por ejemplo, equipos de protección personal adecuados. Equipos, por ejemplo, que reciban su mantenimiento preventivo, que no llegan a un mantenimiento correctivo. Equipos, por ejemplo, como las cabinas de bioseguridad que estén certificadas o que, por ejemplo, se tengan insuficientes insumos, por ejemplo, para la limpieza y para la desinfección. Señalizaciones claras, eh, por ejemplo, los contenedores. No ahí vemos falta de contenedores de residuos, contenedores que cumplan con la normativa, la norma técnica de salud 144. A veces el recurso existe, pero no está disponible en el momento o en el lugar donde se necesita. Puede haber guantes en el almacén, pero no en el área donde se está haciendo el procedimiento. Puede existir un desinfectante, pero quizás no se tenga la información de la concentración, ni la fecha de preparación. Puede haber contenedores, pero que estén mal etiquetados o sin tapa, como vemos ahí en la imagen. La bioseguridad efectiva requiere definitivamente de recursos, pero también de una buena planificación, una buena distribución de los insumos, un mantenimiento de los equipos y el seguimiento. Esto debe ser sostenible. Falla 7. Supervisión débil. Lo que no se supervisa difícilmente se sostiene. Si las inspecciones son poco frecuentes, si los hallazgos no se llenan por completo, no se hacen seguimiento, si no hay responsables definidos o si las observaciones no se traducen en acciones, la práctica insegura puede mantenerse en el tiempo. La supervisión no debe entenderse como una búsqueda de culpables. Muchas veces pasa eso, ¿no? Alguien va a hacer una supervisión en un laboratorio y ya piensa que es punitivo, ¿no? Sancionatorio. Una buena supervisión permite observar en realidad la práctica en el campo, la práctica real, conversar con el personal, identificar esas barreras
Con ello se priorizan los riesgos y se proponen acciones correctivas, pero que sean viables. Aquí el objetivo es mejorar el sistema, no sancionar de manera automática. Cuando la supervisión se percibe como castigo, el personal definitivamente va a ocultar los problemas. Cuando el personal percibe la supervisión como apoyo, el personal va a comunicar sus dificultades y va a participar en las soluciones. Entonces, supervisar no es solo encontrar hallazgos, es cerrar brechas. La cultura de cumplimiento documental, ¿no? Los documentos están completos, pero la prevención real está ocurriendo. Eso es cuando las instituciones se concentran principalmente en demostrar que tienen documentos, pero no modifica si esos documentos cambiaron la práctica. Sí es importante tener manuales aprobados, procedimientos operativos estandarizados, lista de asistencia completa, formatos de archivos, inspecciones realizadas, informes emitidos. Lo es. Pero no basta solo eso. Después de aprobar un documento, deberíamos de preguntarnos, ¿el personal lo comprende? ¿Se puede aplicar? ¿Se capacitó de manera práctica? ¿Se verificó después de la capacitación la competencia? ¿Se redujo el riesgo? ¿Se corrigieron las brechas que se identificaron? Si no hacemos estas preguntas, este documento puede convertirse en una evidencia administrativa, pero no en una herramienta de prevención. Estos documentos deben ser un medio para mejorar la práctica, no el fin de la gestión de la bioseguridad. Falla 9. Reportes insuficientes de incidentes. Una falla frecuente en bioseguridad es esta, ¿no? Reportes insuficientes de incidentes o de casi accidentes. Muchas veces los eventos menores no se comunican porque se considera como poco importantes o porque existe temor a sanciones, porque el proceso de reporte es complicado o porque el personal piensa que reportar no va a producir ningún cambio. Cuando no se reporta, la institución pierde información valiosa. No puede identificar los patrones, las causas repetidas, las áreas críticas, las necesidades, por ejemplo, de capacitación o las fallas del sistema. El silencio puede dar una impresión de que todo está bien, cuando en realidad los problemas no están siendo viables. Reportar no se debe ver como admitir la culpa, sino como activar un proceso de aprendizaje y de prevención. Una vez que se investigue el por qué ocurrió estos incidentes, estos accidentes, se debe realizar una retroalimentación después de la investigación del incidente y de la emisión del reporte, porque aquí la finalidad es que no vuelva a ocurrir. Aquí el objetivo es de que el personal haya entendido de que no debe de hacer esas malas prácticas. Falla 10. Falta de liderazgo visible. La bioseguridad va a necesitar siempre una dirección.
Las autoridades deben respaldar estas medidas. Los responsables del laboratorio deben mantener las buenas prácticas. Los comités de bioseguridad deben acompañar y orientar, y esto se debe de integrar a la gestión diaria en el laboratorio. Es importante la opinión del trabajador, del personal que realice el día a día las prácticas o los procedimientos, porque ellos son los que observan lo que realmente está pasando. A veces, si se exige productividad, pero no se asigna el tiempo para la capacitación, eh, si se pide cumplimiento, pero no se corrigen, por ejemplo, condiciones inseguras, el mensaje real puede ser contradictorio. Ahora, pasar del cumplimiento a la gestión del riesgo. No basta con preguntar si un laboratorio cumple o no cumple. Esa pregunta sí es útil, pero es limitada. La bioseguridad moderna debe basarse en riesgo, no solamente en requisitos. La pregunta debería ser, ¿qué riesgo existe? ¿Qué puede pasar? ¿A quién puede afectar? ¿Qué tan probable es? ¿Qué controles tenemos? ¿Son suficientes? ¿Cómo verificamos que funcionen? Dos laboratorios pueden cumplir el mismo requisito, pero tener registros distintos según los agentes biológicos que manipulan, las técnicas, los procedimientos, los volúmenes, la infraestructura y la experiencia también del personal. Por eso, las medidas deben ser proporcional al riesgo de cada laboratorio. El cumplimiento documental nos dice si tenemos un requisito cubierto. La gestión del riesgo nos ayuda a decidir si realmente estamos protegidos. Y ahora hablemos de las estrategias. La estrategia uno, evaluar el riesgo biológico. Eh, y esto nos podemos tomar el modelo del Manual de Bioseguridad de la OMS. En una de sus monografías les eh, sugiero que puedan revisar una de las particularidades del Manual de Bioseguridad de la OMS, de la cuarta edición. Además del documento principal, también tiene varias monografías con temas específicos. Una de ellas, una de esas monografías, habla sobre la evaluación de riesgos, la serie de 5 pasos de cómo realizar una evaluación de riesgos, ¿no? Que es el primer paso es recopilar la información, ¿no? Para ello debemos de conocer los agentes biológicos con el que trabajamos, debemos de eh, tener claro qué procedimientos realizamos. Es importante también tener en cuenta la competencia del personal, entre otras cosas. Luego de este primer paso de recopilar toda esta información, vamos a hacer el segundo paso, que es la evaluación del riesgo. Y aquí podemos utilizar matrices de riesgo y en la monografía ustedes van a encontrar plantillas cortas, plantillas largas, que básicamente va a ser por el tipo de instalación, el tamaño de instalación, el material biológico con el que se trabaje. Ustedes pueden aplicar una matriz u otra. Pero aquí lo que queremos es contrastar, ¿no? La probabilidad de que ocurra una exposición o quizás una liberación del agente biológico versus la consecuencia de esa exposición o liberación del agente biológico y en qué encontramos nuestro riesgo inicial. Es importante reconocer nuestro riesgo inicial en nuestros laboratorios. Con ello, podemos elaborar una estrategia de control de riesgo, que sería el paso 3. Luego que tenemos esta lista de estrategias, de medidas de control de riesgos,
En el cuarto paso, nosotros vamos a seleccionar y aplicar estas medidas. No necesariamente vamos a aplicar todo porque va a depender también del tamaño, de la infraestructura, del presupuesto del laboratorio. Y esto es como una mejora continua. Y ahí vamos al paso 5, que es revisar los riesgos y las medidas de control de riesgos. Yo les sugiero que para esta estrategia puedan alinearse a lo establecido en el Manual de Bioseguridad de la Organización del Laboratorio de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, deben de identificar el agente biológico y para ello pueden ustedes utilizar herramientas digitales para poder clasificar estos microorganismos en grupos de riesgo. ¿No? Tenemos la base de datos de Hepatogen de la Agencia de Salud Pública de Canadá, tenemos la base de datos de grupo de riesgo de la Asociación Americana de Seguridad Biológica, de APSA International, y tenemos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España. Hay herramientas digitales que les va a facilitar poder agrupar estos agentes biológicos en grupo de riesgos. Analicen el procedimiento, identifiquen claramente el procedimiento al cual están realizando en sus laboratorios. Es importante reconocer cuáles son las vías de exposición, si es por inhalación, si es por contacto por piel, ingesta, inoculación, porque de ello depende las medidas de control de riesgo que ustedes van a implementar en sus laboratorios. Y siempre revisar esto con el personal. Son ellos los que nos van a retroalimentar en el proceso de la implementación de la evaluación de riesgos en las áreas de trabajo. Preguntas claves para evaluar el riesgo. ¿Qué material biológico manipulan? ¿Qué agente biológico trabaja con qué trabajan? ¿Con qué material biológico, agente biológico patógenos almacenan en sus instalaciones? ¿Qué agentes podrían estar presentes? ¿Qué procedimientos se realizarán? Pueden generar estos procedimientos aerosoles, salpicaduras. Deben preguntarse si existe un riesgo de inoculación. Deben preguntarse en base a ello, ¿qué equipo de protección personal voy a requerir? No necesariamente voy a utilizar todos los EPPs. Y esto me hace recordar un poco lo que ocurrió en la pandemia, que todos querían utilizar todos los EPPs. No es así, es en base a un análisis de riesgo. Esta evaluación de riesgo nos va a permitir identificar qué EPP realmente son los necesarios para utilizar en su laboratorio. Si tienen procedimientos generadores de aerosoles y trabajan con eh, microorganismos que se aerosolizan, que se transmiten por vía aérea, entonces voy a necesitar entonces una cabina de bioseguridad. Deben tener en cuenta que esta debe estar certificada y que deben de tener su mantenimiento preventivo de manera anual. Y si sucediera un derrame, ¿qué hacer con el derrame? ¿Cómo actuar adecuadamente ante un derrame? Entonces, son preguntas importantes que ustedes deben de realizarse para poder implementar la gestión de riesgo biológico en sus laboratorios. Estrategia 2: convertir las normas en procedimientos aplicables. Un buen procedimiento debe ser claro, debe ser breve, específico, debe ser realista, debe ser validado por el usuario que realiza el procedimiento. Cada cierto tiempo debe ser actualizado, que debe ser fácil de supervisar y alineado al riesgo. El procedimiento debe escribirse pensando en quién lo ejecuta, no en quién lo va a auditar. Si un trabajador tiene que leer muchas páginas para saber qué hacer en una tarea muy crítica, es probable que el procedimiento no sea operativo. Necesitamos instrucciones que orienten la práctica diaria. Un procedimiento no debe ser una copia de lo que dice la normativa o el manual. Debe traducir, debe traducir lo que la norma en acciones concretas dentro del contexto específico del laboratorio. La norma define el marco, sí, es correcto,
pero el procedimiento debe guiar la acción. Elementos mínimos de un procedimiento. Debe incluir objetivo, alcance, las responsabilidades, materiales y equipos, el equipo de protección personal requerido, descripción paso a paso, precauciones críticas, respuestas ante desviaciones o incidentes, registros asociados y frecuencia de revisión. El objetivo define para qué existe el procedimiento. El alcance indica dónde y a quién aplica. Los responsables evitan ambigüedad. Los materiales y equipos de protección personal, aseguran que el trabajador tenga claro qué necesita antes de iniciar el procedimiento. La descripción paso a paso estandariza la ejecución. Las precauciones críticas resaltan los puntos de mayor riesgo. Y la respuesta ante desviaciones permite actuar cuando algo no ocurre como estaba previsto. Un procedimiento útil debe responder qué hacer, cómo hacerlo, con qué hacerlo, quién lo hace, qué precauciones tomar y qué hacer si algo falla. Estrategia, capacitar para generar competencia. Una capacitación efectiva debe lograr que el personal conozca el riesgo, comprenda las medidas de control de riesgos, pueda ejecutar correctamente la tarea y sepa cómo responder ante una situación de emergencia. La competencia tiene varios componentes: conocimiento, habilidad, actitud y desempeño. El conocimiento se puede evaluar con preguntas. La habilidad se evalúa observando la ejecución, el procedimiento. La actitud se observa en la forma en la que la persona prioriza la seguridad. Y el desempeño se verifica en la práctica real. El objetivo es que el personal recuerde no una diapositiva como tal, sino que pueda trabajar de manera segura. Debe haber una aplicación conceptual breve, luego debe haber una demostración del procedimiento, luego alguien debe supervisar que la persona lo está realizando de manera correcta. Si no, corrige los errores, evalúa el desempeño, retroalimenta al equipo y esto debe reforzarse de manera periódica. Propuesta de evaluación de competencia. Pueden ustedes elaborar un checklist, ¿no? En la cual tenga un puntaje para medir la evaluación de la competencia con el trabajo, por ejemplo, con material biológico. Esto lo tienen que verificar observando directamente al trabajador haciendo las actividades. Muy importante también, y esto se debe de implementar en los laboratorios, es simular escenarios, ¿no? Para poder entender cuál es la respuesta adecuada ante un incidente de un derrame de origen biológico. Esta simulación de escenarios eh, ayuda a nutrir, a robustecer la competencia del personal. Preguntas aplicadas al procedimiento, ¿no? O sea, preguntas durante el procedimiento nos ayuda a comprender y verificar y mejorar cada paso. Y el reentrenamiento. Como mínimo, una o dos veces al año, y cuando se cambia el procedimiento, cuando viene un nuevo equipo, cuando trabajan con un nuevo agente biológico, en esas ocasiones puntuales sí se requiere un reentrenamiento nuevamente.
Por ejemplo, aquí en la imagen, ¿no? El criterio que se va a utilizar. El trabajador se retira los guantes sin contaminar sus manos ni la superficie externa del mandil. Eso es lo que nosotros debemos de verificar. No solo es mostrar cómo se coloca y cómo se retira, sino que el trabajador debe de hacerlo y nosotros debemos de observar que lo esté realizando de manera correcta. Estrategia 4. Usar herramientas simples. Listas de verificación, por ejemplo. eh, Dentro de la monografía de gestión de programas de bioseguridad de la OMS, hay una lista de verificación que ustedes pueden implementar para sus laboratorios. Tener flujogramas de los procedimientos, señalizaciones claras. Estas listas de verificación deben también medir la competencia del personal, ¿no? Eh, con el cómo utilizar una centrífuga, el cómo hacer el pipeteo, que no se generen aerosoles, eh, el cómo utilizar los elementos de protección personal de manera adecuada. Con ello nos podemos apoyar con instrucciones visuales, las matrices de riesgo, que ya lo he comentado, y con registros simples de cumplimiento. Son herramientas muy sencillas que ustedes pueden implementar en sus laboratorios. Esta es la lista de verificación que les comentaba de la monografía de gestión de programas de bioseguridad de la OMS. Les aconsejo que puedan descargarlo y lo puedan implementar en sus instituciones. Estrategia 5. Supervisión formativa. Supervisar para mejorar implica comprender las prácticas reales, conversar con el personal, identificar por qué ocurrieron estos incumplimientos, diferenciar si estamos ante un error humano o una falla de repente de recursos o una falla misma del sistema, priorizar esos riesgos críticos, proponer acciones que sean viables y realizar un seguimiento. Una supervisión efectiva no termina cuando se registra el hallazgo, termina cuando se implementa una acción correctiva, se verifica su efectividad y que reduzca la brecha. Si solo se generan informes, pero no cerramos acciones, la supervisión en este caso pierde impacto. Y recuerden, supervisar no es buscar culpables, es entender por qué la práctica no se sostiene y qué se necesita para mejorar. Estrategia 6. Aprender de incidentes o de los casi accidentes. El reporte debe de promoverse. El análisis debe centrarse en las causas y no solamente en las consecuencias. Necesitamos identificar las fallas del sistema, compartir lecciones aprendidas, actualizar procedimientos, reentrenar al personal e implementar acciones correctivas. Por ejemplo, si un derrame ocurre porque un tubo se cayó durante el transporte, debemos preguntarnos, más allá del evento en sí, ¿el contenedor era adecuado? ¿La ruta era segura? ¿El personal estaba entrenado? ¿Existía un procedimiento? ¿Se contaba con el kit de derrame? ¿Se reportó de manera oportuna? Los incidentes muestran dónde fallaron las barreras. Los casi accidentes muestran dónde estuvieron a punto de fallar. Por eso es muy importante identificarlos.
Estrategia 7: fortalecer la comunicación del riesgo. Comunicar para prevenir significa transmitir mensajes claros y breves, realizar reuniones cortas de seguridad, emitir alertas ante cambios de procedimientos, comunicar incidentes y lecciones aprendidas, señalizaciones actualizadas, espacios para preguntar al personal y retroalimentación permanente. La comunicación efectiva reduce la distancia entre la norma y la acción. Si el personal no sabe que un procedimiento cambió, no lo va a aplicar. Si no conoce un incidente ocurrido en otra área, puede repetir la misma condición de riesgo. Si no entiende por qué se exige una medida, puede verla como una imposición. Entonces, la comunicación de riesgo debe ser constante, práctica y debe ser bidireccional. Estrategia 8: construir una cultura de bioseguridad. La cultura no se impone, es en una capacitación, ni se logra con un solo documento o con varios documentos también. Se forma con prácticas repetibles, liderazgo visible, participación del personal, confianza para poder reportar, aprendizaje de errores, coherencia entre el discurso y la práctica, el reconocimiento de buenas prácticas y la mejora continua. Una cultura de bioseguridad existe cuando el personal hace lo correcto, incluso cuando nadie está observando, cuando se siente con confianza para reportar un problema, cuando los líderes respaldan las medidas y cuando los procedimientos se revisan para mejorar, no solo para cumplir. Entonces, la cultura de bioseguridad se constituye todos los días, en cada decisión y en cada práctica en los laboratorios. Indicadores para medir la implementación. Para saber si estamos implementando bioseguridad de manera efectiva, necesitamos de indicadores. Los indicadores permiten monitorear avances, identificar brechas, priorizar acciones y demostrar resultados. Sin indicadores, la gestión se basa solo en percepciones. Algunos Henry, per- indicadores útiles para el porcentaje, Henry, perdón, perdona, no se ve tu presentación. a ver, Aprovecho la oportunidad para informarles a los participantes que pueden empezar a realizar sus preguntas, por favor, vía chat. Gracias. ¿me confirman si se logra observar? Perfecto. Bien, gracias. Algunos indicadores, por ejemplo, son el porcentaje de procedimientos actualizados, el porcentaje de personal capacitado, el porcentaje de tiempo promedio de cierre de acciones correctivas, el número de casi accidentes reportados o de incidentes reportados, el porcentaje de hallazgos cerrados, cumplimientos de el mantenimiento y certificación de equipos,
el número de inspecciones realizadas, el porcentaje de personal con competencia verificada. Medir no es solo contar con actividades, sino es evaluar si estas actividades reducen realmente el riesgo. Ruta práctica para la implementación. Identificar actividades con riesgo biológico, evaluar el riesgo, definir controles proporcionales, elaborar procedimientos claros, validar los procedimientos con el personal, capacitar y verificar las competencias en la práctica real, supervisar, medir, corregir y mejorar. Son una serie de pasos aconsejables para poder implementar esto. Esta ruta nos va a ayudar a evitar que la bioseguridad se limite solamente a documentos. Parte de la actividad real es analizar el riesgo, definir controles, se traduce eso en controles, en procedimientos, formar al personal, verificar su desempeño y usar la supervisión e indicadores para mejorar. Entonces, la implementación efectiva viene a ser un ciclo, no un evento único. Y bueno, si nos da un poco de tiempo, esto va a ser bastante rápido. Aquí les pongo un caso práctico para su discusión. ¿No? En una situación durante una inspección se observa que el personal realiza una manipulación de muestras biológicas en una mesa abierta, aunque el procedimiento indica que debe utilizarse una cabina de bioseguridad. ¿No? Este es el caso. Durante una inspección, ¿no? Recuerda. Entonces, frente a este caso, podríamos preguntar, ¿la falla fue de la persona, del procedimiento, de la capacitación, de los recursos, de la supervisión? O probablemente encontremos una serie de combinación de factores. Si el procedimiento indica usar una cabina, pero no explica en qué condiciones, el personal puede interpretarlo de manera o de forma variable. Si la cabina, por ejemplo, está llena de materiales, si la cabina, por ejemplo, no tiene certificación o no funciona adecuadamente, el sistema está dificultando el cumplimiento. Si el personal nunca fue observado trabajando en cabina, la capacitación puede haber quizás sido insuficiente. El análisis debe llevarnos a una acción correctiva que reduzca la probabilidad de repetición de estos riesgos. Entonces, mensajes claves. La norma es necesaria, pero no es suficiente. La implementación ocurre en la práctica diaria. La capacitación debe de generar competencias. La supervisión debe buscar causas y soluciones. La evaluación de riesgo permite decisiones proporcionales. El reporte de incidentes fortalece el aprendizaje. Y la cultura de bioseguridad requiere de liderazgo y de participación. Y ya para finalizar, la implementación efectiva de la bioseguridad requiere transformar los requisitos normativos en acciones concretas, sean comprensibles y sostenibles dentro del laboratorio. Recuerden, no se trata solo de cumplir documentos, sino de prevenir exposiciones, de reducir incidentes y proteger al personal, la comunidad y el ambiente. Y me voy con esta frase: la bioseguridad no se demuestra por la cantidad de documentos que tenemos, sino por la calidad de las prácticas que sostenemos todos los días en nuestros laboratorios. Y bueno, antes de finalizar la presentación, quisiera invitarlos a que puedan revisar la página de la Oficina de Bioseguridad. Ahí
pueden encontrar material que les pueda ser de utilidad. Además que también nosotros organizamos algunos eventos académicos y también están eh, colgados aquí en la página para que ustedes puedan revisarlo en el momento que tengan tiempo. Con eso me despido, muchas gracias y quedo atentos a sus consultas o preguntas. Ok, Henry, eh, un poco resumiendo, ¿no? ¿Qué tan importantes son las normas para ponerlos en práctica y adaptarlos a la realidad de cada institución? Muy importante lo que tú comentas, ¿no? La teoría y la práctica, muy, muy importante. Y también otro punto resaltante es el exceso de confianza, ¿no? Es decir, bueno, eso no va a pasar cuando ya uno tiene demasiado exceso de confianza, pero ahí vienen los errores humanos y para eso es justamente esta conferencia que has dado, que es fantástica y a la vez un buen aprendizaje para cada uno de nosotros. Ahora nos vamos a la sección preguntas, pero también invitarlos a cada uno de ustedes que todos los jueves vamos a estar conectados desde la clínica oncológica de la Universidad Peruana Cayetano con diferentes temas y visiten la página de bioseguridad de la Universidad Cayetano Heredia con nuestro excelente expositor Henry Anchate y también haya puesto un enlace sobre la página web que ustedes deberían ingresar. Vamos a la sección preguntas. Y un momentito, estamos en live. Ah, preguntas. A ver, en estos momentos consultan cuáles son las lecciones aprendidas tanto para el área rural como para el área urbano, de acuerdo a la experiencia que ustedes vienen trabajando bastante tiempo, tanto internacional como nacional. Muchas gracias por su pregunta. Eh, Creo que lo importante que en las instituciones, y no solamente se limita esto a Lima, sino también en regiones, es que puedan identificar a una persona o un grupo de personas que puedan implementar este sistema de gestión de riesgos biológicos en sus instituciones. Creo que ese sería el primer paso porque serían el grupo de personas que van a poder identificar estos riesgos, van a poder implementar las acciones más adecuadas a las condiciones de las regiones, de los laboratorios. Sabemos que hay limitaciones, es por eso que Manual de Bioseguridad de la OMS eh, las medidas de control de riesgo que debemos implementar en nuestras áreas va a ser de acuerdo al riesgo que identifiquemos en nuestros laboratorios, que puede ser distinto un laboratorio de Lima versus un laboratorio, no sé, que pueda encontrarse en la región Arequipa, en la región de Cusco, o la región de Iquitos. Entonces, aplicando esto, ustedes pueden identificar sus propios riesgos, de acuerdo a sus condiciones, y con ello poder implementar las medidas de control de riesgo. Ok, la siguiente pregunta es, eh, ¿han tenido alguna experiencia en el área rural Hemos con ido a respecto a la implementación? Sí, en lo que es mi experiencia personal, hemos ido a hacer capacitaciones en regiones y bueno, es importante escuchar al personal. El personal es quien te va a dar toda la información valiosa para que tú puedas robustecer tu programa de gestión de riesgo biológico y con las capacitaciones es ahí es donde uno se da cuenta de las limitaciones que puedan tener estas regiones. Pero es principal, es priorizar una capacitación, pero no solo teórica, sino también que pueda permitir evaluación de competencias, de que hayan entendido, comprendido y que apliquen en la práctica diaria lo aprendido en estas capacitaciones. Pero sí, esa es una parte importante, además de identificar el grupo que se pueda dedicar a la gestión del riesgo biológico en sus instituciones, es hacer la escucha del personal, sus debilidades. Con eso pueden fortalecer las medidas de bioseguridad en sus instituciones. Si lo hacen de esa manera, va a ser mucho más productivo
y mejor porque en todo caso las medidas de bioseguridad van a ser acordes a las condiciones de cada área, de acuerdo a la evaluación de riesgo. Ok. La tercera pregunta y la última para no, sabemos que tienes múltiples obligaciones. Eh, Henry, con tus múltiples viajes que has realizado en diferentes continentes, ¿cómo ves al Perú con respecto a la bioseguridad? Sabemos que Brasil nos lleva a la delantera a nivel latinoamericano, pero tu experiencia, ¿qué le faltaría a Perú o en nuestra región para mejorar el tema de la implementación de bioseguridad? Muchas gracias, Lady, por tu pregunta que está muy, muy interesante. Sí, definitivamente, a diferencia de otros países, hay una gran diferencia con Brasil, Argentina, México, que ya tienen establecido mejor el tema de bioseguridad, de biocustodia, inclusive también de otros temas relacionados como ciberbiocustodia, biodefensa. En nuestro país estamos, digamos, iniciando este proceso y me atrevo a comentarles que ya vamos a muy pronto a contar con la Asociación Peruana de Bioseguridad y Biocustodia. Ese es un esfuerzo de muchas personas que hemos estado trabajando varios meses. Creo que con este es el punto de partida que nos va a ayudar a que Perú pueda tener más visibilidad en el tema tanto de bioseguridad y biocustodia, que podamos servir de apoyo a las instituciones de salud, al MINSA, de salud, para temas de bioseguridad y biocustodia. Creo que ese es un punto de partida muy importante y los invito a los asistentes a que cuando pueda salir la convocatoria a poder pertenecer a la asociación, háganlo porque va a facilitar que con esto en sus instituciones va a ser mucho más fácil de poder implementar las medidas de bioseguridad si tienen a alguien de soporte, de apoyo, como va a ser la asociación, ¿no? Que ese es el objetivo, de ser una organización que asesore no solamente a las instituciones, sino también a las personas, que les ayude a que puedan cumplir con las normativas de bioseguridad en sus laboratorios. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias a todos los participantes que nos han acompañado hasta este momento. Vamos a seguir comunicándoles mediante el correo electrónico la próxima conferencia que vamos a tener con una experta, la doctora Judith Cóndor, desde la Escuela de Salud, de la Escuela de Prevención en Salud y Educación, a la misma hora. Agradecer también al equipo de UPCH Virtual desde la Universidad Cayetano Heredia, que estamos en estos momentos con una excelente fibra óptica para que todos estos conocimientos puedan ser llegados a cada uno de ustedes y puedan estar en contacto con el expositor, y también vamos a estar también compartiendo esta presentación y los anteriores webinars que también ya lo pueden visitar desde la página de la Clínica Creo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un lindo fin de semana. Hasta entonces.